Bueno, en primer lugar es un placer y es una responsabilidad estar aquí con profesionales, colegas y futuros profesionales. Mi papel en esta primera presentación va a ser contextualizar un poco el fenómeno, el problema de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Un tema que está muy silenciado, que continúa siendo muy desconocido, a pesar de que cada vez hablamos más. Esto es una prueba. Y agradecer a Saca tu Voz y a ICIAR especialmente que me hayan invitado a estar aquí con vosotros. Así que empezamos, que tengo poco rato. A ver, vamos. A ver, que no le he metido el pincho de... No. Tanto USB para acá para allá. Se me olvidó meter el pincho de este. Vale. Bueno. Ahora sí. Y me gusta siempre empezar recordando que el bienestar de la infancia, la protección de los niños y niñas en nuestro país, pues es responsabilidad de todos, de toda la población, no solo de los profesionales, sino también de los ciudadanos. Y todos debemos, naturalmente, saber identificar y comunicar una situación donde haya un niño o niña en riesgo o en situación de abuso o maltrato. Pero para ello, naturalmente, necesitamos de la formación. ¿Qué nos dice la ley? Pues la Ley Orgánica 8/2021, la que ya conocéis como LOPIBI, nos dice que tenemos deber de comunicar. Y esto es muy importante, porque a veces, como profesionales, lo vamos trasladando. No, no es mío, es del psicólogo del centro. No, no es del psicólogo, es de servicios sociales. No, es responsabilidad de todos. Todos somos garantes de la protección a la infancia y la adolescencia. Todos debemos comunicar situaciones donde creamos que hay un niño, niña o adolescente en peligro o en riesgo. Y no hay que tener la certeza absoluta, porque siento deciros, como en los años que llevo trabajando, que no la tenemos nunca, la certeza absoluta de nada. O sea, estamos hablando de situaciones muy complejas, situaciones donde nosotros no vamos a hacer la evaluación. Nosotros lo único que se nos pide es que notifiquemos, que digamos lo que estamos viendo, porque si no, este niño o niña va a quedar en un contexto de violencia durante toda su infancia y toda su adolescencia. La mayoría de niños y niñas no hablan durante la infancia. Entonces, es importante tener en cuenta que nos necesitan para poder salir de ahí. Y he organizado mi presentación en preguntas muy breves. La primera, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia? Pues mirad, según la OMS, es el problema de salud pública más grave que debe afrontar la sociedad, y especialmente los niños, niñas y adolescentes. Pero no es solo un problema de salud pública, es un problema social y es un problema de derechos humanos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de un problema que nos afecta a todos como sociedad. La gran clasificación, pues actualmente estamos con 3 tipologías, ¿no? Lo que sería antes el abuso, que ahora es abuso, agresión sexual, porque ha cambiado con la ley, ahora veréis por qué, las formas de explotación sexual y las formas de violencia sexual electrónica. Mirad, la Ley Orgánica 10/2022, esta ley de solo sí es sí, voy poniendo el título coloquial, se entiende por violencia todo aquello en lo que no hay consentimiento y que atenta contra la libertad sexual de una persona. Es cierto que nosotros desde el ámbito social hablamos mucho psicosocial de abuso sexual, pero el abuso sexual en el ámbito jurídico ha quedado relegado. Hablamos ahora de violencia sexual, todos son formas de violencia sexual o de agresión sexual. El abuso sexual, ¿por qué se ha eliminado? Porque hablaba de aquellos casos en los que no había violencia ni intimidación. Con un niño no necesitas ni violencia ni intimidación, solo tu figura ya es intimidante, eres un adulto con quien mantiene una relación de afecto o de autoridad. Entonces, realmente se consideraba que no había violencia o intimidación. Yo siempre lo puse en duda porque realmente ¿qué es más intimidante que un padre, que un profesor, que un educador? ¿Qué es más intimidante para un niño, ¿no? ¿Qué poder tenemos como adultos? Pero bien, se cambia a raíz de la manada, del caso de la manada, y ahora hablamos de violencia sexual. Pese a ello, seguimos usando el término abuso sexual porque es con el que nos entendemos, Y si hablamos de violencia sexual electrónica, pues tenemos diversas tipologías y es una forma de violencia sexual muy frecuente a día de hoy. Desde la sextorsión, al grooming, al sexting, incluso la exposición involuntaria a material sexual. Ahí tenéis un informe, Save the Children ha hecho diversos informes respecto a violencia online y ahí os dejo en el que colaboramos. Y luego tenemos la explotación sexual, que es uno de los temas en los que estoy trabajando actualmente. Si la violencia sexual es tabú, la explotación sexual es ya el máximo de silenciado en nuestra sociedad. No queremos aceptar
que tenemos este problema. Un problema en el que además el chico o chica, porque aquí hablamos de adolescentes, cree que está participando en un intercambio, lo que le impide identificarse como víctima, cuando lo que está haciendo es ser manipulado, porque lo que hace el explotador es ofrecerle objetos, regalos, recompensas, atención, cariño, que responde a necesidades que este chico o chica tiene. Entonces, fijaos qué manipulación tan grande para hacer creer al adolescente que hay un intercambio y que tú me das esto y yo te doy esto. No es así, jamás en menores de edad. ¿Y cuántos niños, pues víctimas hay en nuestro país, ¿no? Ya sabemos un poco qué es la violencia sexual. Pues primero podéis decirme, bueno, las cifras que habrá en la policía, en justicia, y os digo, no, estas cifras nunca son la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Son una buena medida de nuestra capacidad de detección como profesionales, pero la realidad no se conoce en la mayor parte de casos. Sabemos por estudios anteriores que solo un 10% de las víctimas de abuso sexual hablan durante su infancia, un 10%. O sea, entonces, estas cifras jamás os van a mostrar la realidad. Y cuando los medios lo interpretan así, es terrible, porque la realidad no viene de las cifras oficiales, son los casos que se conocen, que son aquellos más graves, aquellos que pertenecen a determinados colectivos que nos es más fácil comunicar, porque es más fácil comunicar a una familia inmigrante con problemas económicos, sociales, que ya conoce servicios sociales, que denunciar casos que se producen en otros contextos. Entonces, interpretad siempre las cifras oficiales así. Son aquellas que nos muestran lo que conocemos, que es un pequeño porcentaje de la realidad del problema. ¿Y qué sabemos respecto a encuestas? Pues mirad, hasta hace muy poco tiempo lo que teníamos eran encuestas a adultos, donde se les preguntaba por sus experiencias de violencia sexual en la infancia. Tenemos dos grandes encuestas. La primera es la del doctor Félix López, de la Universidad de Salamanca, en 1994, quien nos dice que entre un 10 y un 20% de la población española le indica haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años. Hace muy poquito, en 2023, el equipo de GAT3 para el Defensor del Pueblo, para el informe del Defensor del Pueblo, hizo una encuesta similar con 8.000 adultos, donde encontró exactamente las mismas cifras. Son cifras realmente impactantes. Entre un 10 y un 20% de la población adulta nos dice que ha sufrido violencia sexual antes de los 18 años. Ahora bien, son cifras del pasado. Y esto es algo en lo que insisto mucho. No es el contexto ni histórico ni social actual, con lo cual, a pesar de que veremos que las cifras, ahora os hago spoiler, son muy parecidas en la actualidad, hay diferentes tipologías de violencia sexual ahora que no había en estas cohortes de edad. ¿Me explico? Entonces, realmente nos interesa saber qué pasa ahora. Y para eso publicamos este informe que ya comentaba Itziar y que podéis descargaros gratuitamente de la página web, donde preguntamos a más de 4.024 adolescentes de 14 a 17 años de toda España sobre sus experiencias de violencia sexual. ¿Qué nos han dicho? Pues que la más frecuente es la electrónica, que no existía anteriormente. Entonces estamos con un 12%, especialmente grave en el caso de las chicas. Aquella cometida por los pares, por los iguales, por los compañeros, los amigos, desconocidos también, pero de similar edad, la pareja, donde las chicas nuevamente son la mayoría de víctimas. Pero no podemos obviar aquella que cometen los adultos, que es baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de en el último año, con lo cual estos adolescentes, la hipótesis es que vienen de abusos sexuales infantiles. No han hablado, como comentaba Itziar, con lo cual siguen estando en una situación de abuso. Hay muchos que el agresor ha dejado de abusar de ellos o que ellos han podido de alguna manera salir de ahí, pero seguimos teniendo un 3% y la mayoría de agresores son los padres o figuras paternas. ¿Y la explotación sexual? Me diréis, wow, primera vez que tenemos datos en España, situaciones en las que el chico o chica dice haber intercambiado sexo por obsequios, dinero, recompensas afectivas, repito, porque también es importante esta parte emocional. ¿Y esto dónde nos sitúa? Pues os puedo hablar que hay 4 estudios en Europa y el porcentaje es entre un 1 y un 2,5% de los adolescentes escolarizados. Nosotros estamos en el rango alto, un 2,6%. ¿Vale? Entonces, realmente hay muchos adolescentes que están aquí también.
Pero bueno, podríamos decir, bueno, vale, es frecuente, vale, pero ¿cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias son muy graves, porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes que están en desarrollo, que están creciendo. Y esto daña los 3 pilares fundamentales. La confianza en uno mismo, es decir, el autoconcepto, que pienso yo de mí, mi autoestima, ¿soy merecedor o no soy merecedor de afecto? Todo esto queda dañado. La confianza en los demás, cómo voy a tener relaciones sanas de amistad, con futuras parejas, futuros hijos, cómo voy a sanar todo esto. Y la confianza en el futuro, que es algo, fijaos, pensad un momento cuando habéis estado en un mal momento, ¿qué hacéis? Pensáis, bueno, pasará. Bueno, cuando acabe esto, volveré a ser yo. Cuando acabe esto, bueno, pues aquí está dañado, no hay expectativa de una vida mejor y es muy duro para la víctima salir de aquí, porque esto es el pilar que nos hace crecer sanos e integrados. Entonces nos encontramos con que realmente los problemas son muy graves. ¿Y qué podemos hacer, no? Ya se ha dicho, pero tengo que remarcarlo. Fijaos qué titular, me encanta este titular porque es que es terrible. La educación sexual, un peligro o una necesidad. ¿Qué peligro? O sea, realmente toda la evidencia científica indica que es necesaria la educación afectivo-sexual, que si no la ofrecemos, aquellos más vulnerables son los que van a estar en situación de riesgo, porque nosotros, profesionales, ya hablamos con nuestros hijos, pero hay mucha gente que no tiene esta habilidad, estos recursos, esta información y no puede hacerlo. Entonces, si privamos a los adolescentes, los niños y niñas de esta educación afectivo-sexual, los estamos dejando en riesgo. No voy a entrar más porque sé que posteriormente mis compañeros van a hablar de ello. Riesgos online. Todos sabéis usar Internet, todos los adolescentes saben, todos los niños saben, pero ¿saben los riesgos que hay ahí? No lo saben. No lo saben porque no los hemos formado. Los hemos formado para el uso de estas herramientas, pero no para los peligros o los riesgos que tiene. Entonces es fundamental también porque muchos de los explotadores y de los abusadores actualmente contactan por estas 3 redes, especialmente por Instagram, lo que hace creer al niño o niña que es una relación consentida, porque él se ha conectado, porque él ha dicho que sí, porque él ha hablado, porque él ha aceptado. Entonces necesitamos esta formación. No voy a hablar aquí porque tenemos al experto nacional aquí en la mesa, pero el acceso prematuro a la pornografía. O sea, la mayoría de chicos y chicos se están educando, dado que nosotros no les damos recursos, accediendo a la pornografía y creyendo que esto es educación sexual, cuando esto es una forma de sexo, pero hay muchas. Y no tienen que ver generalmente con la pornografía. Entonces, ¿por qué estamos haciendo que haya adolescentes que usen la pornografía como educador? O sea, es terrible. ¿Qué estamos creando aquí? Una anormalidad en nuestra sociedad. Y luego, en el ámbito de la explotación, me preocupa especialmente el blanqueamiento que hay de esto. No hablamos ya de prostitutas, las adolescentes no me dicen esto, me dicen, no, yo tengo un sugar daddy, que tiene unas connotaciones positivas de lujo, de viajes, de invitaciones, de me ha comprado un bolso. No, no, Sugar Daddy es un explotador y Sugar Baby no es nada más que estás siendo víctima de explotación a través de la prostitución. Pero hemos blanqueado esto, se ha blanqueado el intercambio de sexo por algo que te interesa. No voy a entrar, pero solo tenéis que ver en La Isla de las Tentaciones qué modelo estamos transmitiendo, que es muy divertido, ya lo sé, pero qué modelo estamos ¿a quién va dirigida La Isla de las Tentaciones? A mí no, va dirigida a los adolescentes. Y los adolescentes que ven que, oye, si tienes relaciones sexuales con alguien, cobras más, porque sabéis que las tentadoras y los tentadores cobran más si tienen relaciones sexuales. ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué le hemos cambiado el nombre? ¿Por qué lo estamos blanqueando, ¿no? Pero tenemos aquí una figura fundamental, que es el adulto, la figura adulta. La violencia se produce en una relación interpersonal, y es cierto, pero solo se puede reparar en otra. Y aquí es donde tenemos el papel los profesionales, las figuras que vamos a actuar para reparar, iniciar el proceso de denuncia y notificación y empezar la reparación de la víctima. Dice Boris Cyrulnik en este libro ya clásico, que la resiliencia se construye en la relación con la otra persona. No podemos decir, bueno, es que los niños son resilientes. No, no son resilientes si no tienen un adulto al lado que les devuelve la confianza en sí mismos, en los demás, en el futuro.
¿Y qué tenemos ahí? Pues esto es una campaña de la FAMI que me gusta mucho, que la hicieron hace un par de años, que dice: el cuento cambia si tú lo cuentas. ¿Cómo hubiera cambiado la situación de Caperucita si alguien hubiera dicho: no, una niña no puede ir sola por el bosque, tenemos que acompañarla? O los 3 cerditos se hubieran dicho: no, tenemos que ayudar a construir estas casas para que sean potentes. Bueno, realmente el cuento cambiaría mucho si nosotros habláramos. Para que sigáis profundizando, tenéis este curso que se llama SAFE. Es un curso que hicimos gratuito para profesionales del ámbito educativo. Lo puede hacer cualquiera a vuestro ritmo y os bajáis un certificado cuando acabéis. Tenéis casos, podéis profundizar desde el acoso escolar a la violencia sexual. Y tenéis, va a hablar mi compañero, el proyecto EduCap, donde está esta guía que os podéis bajar también de forma gratuita y os va a dar un poquito de pautas para saber qué hacer ante este grave problema, pero que es algo que podemos trabajar, podemos ayudar y simplemente tenemos que asumir esta responsabilidad. Muchas gracias.